RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, que ha sido expresidente del Grupo Distriluz y también ex viceministro, una persona de amplia trayectoria, muy calificada en el sector energía, y por ello creemos importante tomar su punto de vista. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación al programa de RCR y un saludo a toda la tele y radio audiencia del programa. Bienvenido, Arturo, a Integrando Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Entrando a la primera pregunta de cajón, el ingeniero Arturo Vázquez ha sido una persona que tiene una experiencia muy grande en materia de energía. ¿Qué hacer para que no se repita el problema de hace unos meses de que llegó a ser el 20% de la electricidad que el Perú genera con diésel? Puede ocurrir en cualquier momento este año que se repita el estrés hídrico y tengamos que utilizar cada vez más diésel y, claro, cuando se venzan los contratos que atienden al mercado regulado, todos vamos a pagar la cuenta de una energía cara. ¿Dónde está la solución a este cuello de botella que provoca el calentamiento global al ir contra los pronósticos históricos de comportamiento del agua que nos permite generar electricidad a costos razonables? Muchas gracias por tu pregunta, Pedro. En realidad es bastante relevante considerando que hemos tenido dos episodios complejos en donde hemos observado que la generación a diésel ha tenido participación. El año pasado tuvimos una prolongación del periodo de estiaje, noviembre y diciembre del 2022, en donde se marginó el diésel en el sistema eléctrico y por lo tanto lo que tuvimos fue un alza de precios en el mercado spot, que es el mercado de compra inmediata de energía. Y este año también lo hemos experimentado por el fenómeno del Niño, el ciclón Yaku, ¿no? Todos estos fenómenos climáticos que están también siendo puestos en vitrina por el fenómeno que comentaste al principio, que es el cambio climático. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Sabemos que en el Perú la generación hidráulica va a tener afectaciones relevantes por el asunto de la falta de agua, ¿no? El estrés hídrico se va a acentuar en países como Chile, Colombia y Perú y Ecuador. Y tenemos el gran problema que los glaciares no están reteniendo tanta agua, es más, se están deshielando. Entonces el tema de la generación hidráulica se proyecta muy complejo en el Perú. Entonces ahí justamente tenemos la necesidad como país de hacer dos políticas. La primera política es, ¿no?, promover en primer lugar la generación térmica a gas natural, que la hemos dejado de hacer, que es la que nos ha estado salvando un poco la plana en los últimos tiempos. Para que tengan una idea los radio y tele oyentes del programa, en octubre de este año la generación térmica a gas natural generó 52% de la generación eléctrica de todo el país, o sea, más de la mitad de la electricidad que consumimos vino del gas. Y ahora, justamente gracias a los protocolos climáticos que tú mencionabas, como el que hubo este año en la COP28, la Unión Europea el año pasado declaró al gas natural para generación térmica como verde en la medida que cumpla una cuota de emisiones baja, ¿no?, que se estableció en 270 gramos por kilowatt hora, ¿no? 260 gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora generado, ¿no? Entonces eso es lo primero, hay que volver a promover el gas natural. Y lo segundo, que está más en línea con la energía renovable, es también promover esos proyectos de energía renovable no convencional, como la generación solar y eólica, porque eso de alguna manera va a darnos, digamos, mayor diversidad en la matriz energética. Entonces vamos a tener una generación hidráulica que va a ir, digamos, de alguna manera siendo más volátil por el tema del estrés hídrico, pero vamos a tener en compensación energía solar y eólica.
Es más, como diría, yo daría la bienvenida a todas las tecnologías bajas en carbono, ¿no? Independientemente que sea por gas natural o por otras fuentes, ¿no? Sí, Incluso ahora pero se habla de aquí, los pequeños reactores nucleares, ¿no? sí, pero Que aquí hay también una están entrando a pregunta, tallar, ¿no? acá hay una repregunta importante. El pronóstico es que el gas del lote 88 va a durar 20 años. Después hay que aprovechar nuevas reservas de gas. Tenemos 2 y fracción TCFs del lote 58 a cargo de una empresa china que Es cierto. hasta ahora no se vincula, no tiene el puente logístico para ser aprovechado ese gas. Y tenemos paralizada la exploración de la otra zona donde se encontró gas móvil. Hace muchos años se encontró gas Así es. en Madre de Dios. En resumen, no hay señales prontas, inmediatas, de reservas importantes de gas que nos vislumbren la mejor solución. En cambio, por el lado del viento y el sol tenemos mucho camino por recorrer. El último informe Así nos es. dice que podemos llegar a 20% sin afectar la estabilidad del sistema y estamos en 6% Sí, ahora. Entonces, sí. habría que levantar la barrera que tiene la energía solar hoy, y esa es mi segunda pregunta. ¿Debemos quitarle el requisito de potencia a los concursos o más bien reconocer un poquito de potencia a la energía solar? Una medida depende del Ejecutivo y la otra necesita ley. ¿Cuál es la mejor solución? No, no, ya, en realidad tienes mucha razón respecto al gas. Mira, el asunto es que el gobierno le ha bajado el impulso al gas. O sea, yo como lo veo en otros países que están utilizando gas como Colombia y Chile, ellos han sido bien pragmáticos. O sea, también en Colombia hay un tema de escasez de reservas, pero ellos han habilitado plantas de licuefacción y de importación de gas natural porque de otra manera hubieran tenido también una crisis energética, porque en Colombia la mayor cantidad de generación es hidráulica y a carbón, Pero el costo ¿no? es otro, Entonces, ¿no? El costo es y el, otro. claro, pero como te digo, ¿no? Siempre el gas va a ser relativamente más barato que el diésel y le da confiabilidad a los sistemas que tienen energías renovables, ¿no? La solar y eólica, por ejemplo, son importantes porque nos dan suministro de base, pero lo que tenemos que reconocer es que son intermitentes. Entonces, tiene que haber una complementariedad, te das cuenta, ¿no? Entre las fuentes que dan confiabilidad al sistema y las fuentes variables como la solar y eólica. Entonces, yo creo que el mix tiene que ser muy complementario, te das cuenta, ¿no? Y el 20% sí, o sea, hay informes del COES que dicen que un incremento gradual podría ser tolerado por el sistema, ¿no? Y se habla mucho de la meta del 20%, ¿no? Ya yo creo que eso es un escenario que es bastante realista en los próximos 10 años, ¿no? Y hay que dar, digamos, las facilidades que se puedan dar a todas las fuentes energéticas, incluso la solar, pero no hay que tener mucho cuidado con el tema de los sistemas de transmisión, porque hay muchos problemas en Chile respecto a los vertimientos de energía renovable, ¿no? Especialmente energía solar que no puede ser evacuado por restricciones de transmisión. Entonces, cada tecnología tiene sus problemas muy específicos, Pedro, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que vayamos promoviendo, ¿no? Progresivamente la entrada de solar o eólica, pero que tenga un acompañamiento en fuentes eficientes de respaldo térmico, porque eso es lo que se ha hecho en otros países, como en el caso de Colombia y en el caso de Chile también. De todas maneras, hay que reconocer que ellos han sido muy pragmáticos, a pesar de que no tienen tantas reservas de gas, como en el caso de Chile, que no tiene reservas de gas y que Argentina le cortó las exportaciones de gas en la época del gobierno de Kirchner. Entonces ellos instalaron plantas de importación y de regasificación para poder compensar ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser bastante pragmático, ¿no? De tener un suministro, ¿no? Renovable, que el Perú toda la vida lo ha tenido, como tú bien sabes, el Perú es uno de los países con mayor cuota renovable en su matriz eléctrica, y incorporar fuentes, no convencionales, digamos, de manera progresiva, pero que tengan, como te digo, algún tipo de respaldo en alguna fuente que pueda arrancar rápido, ¿no? Como en el caso del gas. Porque si confiar en el diésel, yo te diría que el diésel sí debería ser desplazado de la matriz eléctrica de todas maneras, ¿no? Porque es un combustible caro y un combustible contaminante. Jorge. Sí, Arturo,
Sí, A Jorge, ver, buenas tardes. buenas tardes. El Perú tiene un plan nacional, una hoja de ruta para la que tú sepas, para la implementación de proyectos de energías renovables, para impulsar el uso del gas en la generación eléctrica. Tenemos como nación una hoja de ruta claramente diseñada, compartida, discutida y digamos, con la participación activa del sector privado, ¿o no? Lamentablemente no lo tenemos, Jorge. Lamentablemente no existe ese instrumento que sí sería muy valioso tenerlo, Mm, porque lo único que disponemos es un decreto supremo, que Pedro se perfecto. acordará muy bien, que es el 064/2010, que estableció el Plan Energético 2010-2040, que es muy indicativo, pero no establece metas pues concretas. En el año 2000, si no me falla la memoria, de 2022, se emitió un decreto del Ministerio del Ambiente que estableció una meta prospectiva para la incorporación de energía renovable no convencional en la matriz eléctrica del 20%, que es lo que aludía a Pedro, ¿no? Pero no hay, digamos, una estrategia de diversificación nacional integrada al año 2050, que es lo que creo que también sería bueno ponerle un plazo, ¿no? Todos los planes que se están elaborando se están haciendo al 2050, ¿no? En el Perú hemos tenido algunos planes referenciales de no más de 10 años, pero en realidad sí carecemos de un plan, Jorge, porque no se ha tomado la debida diligencia respecto a la emisión del plan y lamentablemente con tanta rotación de funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas no ha habido, digamos, una suficiente continuidad para poder convocar, como tú dices, al sector privado para establecer esas metas, ¿no? En el caso de Chile se hizo el plan Chile 2050, que es un plan bastante interesante, y ellos establecen, digamos, también lo que van a hacer, ¿no? Entonces, incluso en el tema de transmisión, porque la transmisión eléctrica a nivel de alta y media y baja tensión tiene que reforzarse para poder incorporar más energía renovable, ¿no? Como les Arturo, digo, en el tú has caso... sido, tú has sido gestor de la distribución eléctrica como presidente de Distriluz buen tiempo. ¿Por qué la calidad del servicio público de electricidad en Lima y Callao sigue siendo superior al resto del país? ¿Por qué no hemos sido capaces ni siquiera de iniciar pilotos en generación distribuida? Esta forma de fortalecer el sistema con la participación de otros También. actores. Y que en Chiclayo, en Huánuco, en Cajamarca, en Junín, en distintas partes del Perú, no tenemos la calidad del servicio que hay en Lima. ¿Cómo podemos acabar con esa mala práctica? Lo que sucede, Pedro, es un problema estructural de las empresas del Estado, ¿no? Porque las empresas del Estado tienen muchas camisas de fuerza. Entonces, las empresas estatales, en primer lugar, tienen que contratar con la ley de contrataciones del Estado, que tiene toda su regulación y todo su protocolo. Demora bastante y es un elemento que le quita agilidad a las empresas, ¿no? En cambio, las empresas de Lima operan bajo reglas privadas que ellos tienen y manejan proveedores homologados, incluso la ferretería la pueden importar directamente de fabricantes del exterior y es mucho más dinámico, ¿no? Las empresas estatales por restricciones que tienen impuestas por la ley no lo pueden hacer. Entonces eso también ya te va a generar un retraso. El otro problema que hay es en el asunto del plan de inversiones en transmisión, ¿no? Que es un esquema que se estableció en la ley 28832 de la generación eficiente, por el cual, ¿no? OSINERMIN, ¿no? Determina, digamos, los proyectos a aprobar e instalarse. Y lo que se está observando últimamente es que los cargos tarifarios que se han fijado en ese plan no están a costos de mercado, son costos teóricos, de modelos teóricos que tienen en el regulador, pero no responden a la señal económica que se ve con los proveedores del mercado. Entonces ahí también los planes de inversiones en transmisión salen relativamente parcialmente desfinanciados, ¿no? Entonces eso también genera un montón de restricciones, considerando también que por disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas las empresas eléctricas no pueden libremente financiarse a largo plazo para hacer esas inversiones. Ese es el primer factor más administrativo que limita estas camisas de fuerza, ¿no? Que daría para hablar a bastante detalle en otra entrevista. Distriluz, Pero, Distriluz tenía un régimen excepcional
tomada por gobiernos anteriores, Sí. porque había un plan de privatizar todo o parte de Distriluz. ¿Eso cómo quedó? Mira, las empresas de FONAF están todavía en el proceso de privatización o de incorporación de participación del capital privado. El problema está en que no se ha continuado con ese proceso del año 2004. Se ha quedado como que congelado el proceso. O sea, las empresas están dentro de la No, producción. yo me refería además de eso, al hecho de que tenía un régimen menos rígido de contratación porque estaba en una excepción, es decir, habían abierto la puerta para convocar al capital privado y eso hacía Sí. que no tengan la rigidez que tienen las entidades del Estado para una serie de actos administrativos. ¿Eso es correcto? ¿Ese régimen todavía se mantiene? Existió, pero ya no existe. Desde hace unos 3 años que ya no existe ese régimen. Eso lo tenía Electronor Oeste y mucho antes ya se le había retirado a las otras empresas del grupo que eran Hidrandina, Electronorte y Electrocentro. O sea, ya no existe ese régimen, no tendría que reactivarse, ¿no? Recuerda que hay un decreto supremo que estableció que si las empresas reciben un capital privado de hasta el 31%, entonces ya se le levantarían varios de los candados que le generan restricciones administrativas, pero es que el Estado se ha quedado paralizado respecto a ese proceso, o sea, sería lo más conveniente que haya un capital mixto en las empresas. Y el otro tema que tú te refieres al tema de calidad, hay dos problemas adicionales que me gustaría mencionar de lo que yo pude ver cuando estaba en el grupo. El primer problema está en que el territorio geográfico que tienen muchas concesionarias estatales es muy complejo, ¿no? Y hacer hay concesionarias que tienen incluso los 3 pisos altitudinales, ¿no? Sierra, costa y selva, ¿no? Entonces, hacer obras en ese contexto con la ley de contrataciones es bien difícil, ¿no? En cambio, en Lima prácticamente toda la zona es plana, ¿no? Relativamente una parte importante de las áreas de concesión de las empresas de Lima son en zonas planas, mucho más manejables, con una densidad mayor. Entonces, y hay otro problema que tiene que ver con la electrificación rural, ¿no? Que como tú te acordarás de tu experiencia también en el ministerio, es un proceso que ha ido avanzando relativamente lento y hay mucho espacio todavía para poder eliminar la brecha. Pero Arturo, rural, ¿no? ¿qué hacer? Y no puedo dejarte de hacerte esta pregunta para quitarle el carácter limeño a la masificación del gas natural. ¿Qué hacer para que 20 años han transcurrido y las regiones del interior del Perú no tienen gas natural como podrían tener? Hay ahora una oportunidad para corregir esa situación, la tarifa única, el precio similar entre Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco y Lima ayudaría. ¿Tú eres de los que te oponen a que el precio sea similar o tú estás de acuerdo con la tarifa estampilla? No, yo no me opongo. Es más, yo estoy a favor de que hay una tarifa nivelada, porque, mira, la tarifa nivelada va a ayudar, ¿no?, a hacer más asequible y más competitivo el gas por reductos en las regiones. El asunto está, ¿no?, en que la economía de escala de la concesión de Lima es tan grande por la generación térmica y por los clientes que tiene Lima que sí podría haber algún espacio para hacer un subsidio cruzado, ¿no? Entonces, es una iniciativa que incluso ya se había aprobado y tú, como sabes, hay toda una discusión en el Congreso respecto y el Poder Ejecutivo respecto a cuántos benefician, ¿no? Entonces, si no benefician a toda la cantidad suficiente de clientes, tampoco vas a poder crear una economía de escala suficiente que permita reducir las tarifas en las regiones, ¿no?, a un nivel masivo, ¿no? Entonces, esa es la discusión de qué cantidad de clientes grandes se incorporan en el esquema de la tarifa nivelada. Pero sí, yo creo que hay que impulsar, porque eso permitiría más. ¿Y qué te parece la propuesta esta del distribuidor de Lima de decir, si es necesario un concurso, lo que sea necesario, pero yo estoy dispuesto a integrar la masificación de 7 regiones, las más pobres del Perú, del centro andino, al programa de Lima? ¿No? Es una propuesta audaz, pero que corregiría años de abandono. Pero sí, ¿cuál es tu opinión? Claro. ¿Habría que hacer un concurso? ¿Cuál sería la fórmula de hacer que...? No, o sea, la fórmula existe, Pedro. Si tú lo ves esto por la ley APP, cuando un proponente privado hace una propuesta de inversión, ¿no?, lo que se llaman una inversión privada autosostenible, hay todo un proceso que regula eso. Entonces, el proponente pone la propuesta al sector y a Proinversión, y hay una evaluación de interés del sector,
una vez que el sector da el ok, hay un periodo incluso de concurrencia de cerca de 90 días para ver si es que hay algunos otros proponentes que quieren participar. Por eso te digo, eso está bastante bien claro en la normativa. Arturo. Entonces, si Cálida o cualquier otro concesionario que quiera entrar y nos va a dar la masificación, habría que escucharlo, porque la iniciativa privada es, yo creo que es algo bastante importante, porque si hay privados que quieren hacerlo, sea Cálida, sea Promigas, sea cualquier concesionario que lo quiera hacer y pone un buen proyecto al Estado, ¿no? Sería buenísimo, porque en realidad podríamos extender la masificación rápidamente con las economías que tienen las concesiones más grandes y poder llevar el gas a Huancayo de manera eficiente, ¿no? Es más, tú sabes que hay ya un proyecto de masificación que ha movido el sector privado, que ha puesto estaciones de GNV en el Cusco, ¿no? Gas natural vehicular, hay 2 estaciones instaladas en el Cusco. Y hay más de 3.000 autos, más de 3.000 autos convertidos. Así es. Exacto. Arturo, Sí. a ver, no quiero dejar la oportunidad de preguntarte sobre qué piensas respecto a la refinería de petróleo de Talara. Estamos en este momento en un gran debate nacional. Sí. Sobre el rescate o no rescate, sobre la gestión adecuada, inadecuada. ¿Tú qué piensas respecto a lo que está sucediendo y a lo que estamos haciendo los peruanos con Petroperú, específicamente en las inversiones de Talara? Sí, es una pregunta bastante relevante, ¿no? Yo he dado algunas opiniones respecto al tema. El primer asunto que yo veo con el tema de Petroperú y Talara es que hay una escasez de transparencia en el tema. Acá no es un tema de intereses de empresariales, acá hay un tema de afectación a fondos públicos, ¿no? Fíjate lo que está ocurriendo con el déficit fiscal, ¿no? Ha crecido el déficit fiscal y se pide un rescate en un contexto en donde un rescate con fondos del tesoro público que vienen del pago de los impuestos, ¿no? Para poder financiar una empresa sobre la cual no sabemos exactamente cómo está. O sea, yo cuando veo los estados financieros, yo veo una empresa que literalmente está quebrada. O sea, y hay varios especialistas que coinciden con eso, ¿no? Voy a volver a ese punto en un segundo. Entonces, yo lo que veo es que hay una opacidad tremenda de ocultar lo que está ocurriendo y están pidiendo cerca de 3.000 millones de dólares que nos faltan. Entonces, a mí me parece que eso ya es algo impertinente. Además, acuérdate que lo que está pasando, están subiendo los selectivos al consumo, afectando un montón de bodegas, un montón de clientes, porque no hay plata. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que ha dicho el ministerio, que va a elevar cada 3 meses los selectivos al consumo. Esa plata va a ir a Petroperú. O sea, a costa del aumento de impuestos vamos a financiar una empresa que está quebrada. Entonces, yo te digo, hay preguntas que, como te digo, no se están poniendo de la manera transparente. Y cuando hay recursos públicos, tiene que tener total transparencia en lo que se está haciendo. Y eso no lo ves. Ahora, como la empresa está en los estados últimos que hemos revisado, los estados financieros, la deuda supera en 4 veces el patrimonio, prácticamente el patrimonio del Estado ya se ha licuado por la deuda. Entonces, es una empresa que tendría que entrar en una situación normal, un proceso concursal en Indecopi, para que la Junta de Acreedores haga los ajustes de eficiencia que tiene que hacer, ¿no? Y poner los negocios a operar. En el sector petrolero es muy común separar las actividades, ¿no? Para evitar, digamos, subsidios cruzados entre actividades que generen de repente menos imposición tributaria. Se divide el upstream, se divide la refinación, el transporte y la parte comercial, y no puede haber subsidios entre ninguna de las unidades. Eso es típico de las empresas petroleras, ¿no? El otro tema que me preocupa es que se venga diciendo respecto a los lotes de Talara, de que Petroperú los va a poner en valor cuando eso no es cierto. Es más, ¿no? O sea, si tú revisas los contratos que ha firmado Petroperú con Perupetro, le ha relajado mucho los compromisos de inversión y además ha bajado las cuotas de producción, ¿no? En el caso del lote 1, por ejemplo, un contrato que he revisado, se ponía 505 barriles de crudo por día en la primera asignación temporal, y en esta segunda asignación Perupetro lo bajó a 480 barriles. Entonces está cayendo la producción, y el tema es que la responsabilidad de darle lotes a una empresa que está quebrada, ¿no? Es que no va a tener inversiones para reponer la producción, y el pago de regalías y el canon que va a las regiones va a caer. Y entonces nadie está dando respuesta de eso. Entonces, ¿y cuál es la solución, Arturo?
La Sí. solución finalmente, ¿cuál es? ¿Sería que, digamos, declarar en bancarrota la empresa, venderla, privatizarla? ¿Qué haríamos? ¿O le ponemos Mira, un poquito más de plata y hacemos una no, reingeniería? yo creo que ya dinero, incluso el premier Otaro ha dicho que ya no le va a dar dinero para capitalización. Se está buscando hacer alguna salida de corto plazo con líneas de crédito, ¿no? Pero en realidad, como te digo, para recuperar la confianza, la empresa tendría que entrar en este contexto un proceso concursal. Eso es lo que corresponde y eso es lo que manda la ley. Ahora, la privatización de Petroperú está normada también en la ley de modernización de la refinería de Talara. Se hablaba hasta que incluso se iba a vender el capital al 49%. Es un modelo que se está adaptando de la experiencia colombiana, en donde ha habido la difusión del capital al sector privado de Ecopetrol, porque Ecopetrol tiene una participación privada en la empresa y le ha ido mejor que a Petroperú. Entonces, eso ya está normado, Jorge, en la ley de demolición de la refinería de Talara. Entonces, el tema es que hay que activar el proceso, pero en este contexto, lamentablemente, no podríamos abrir parte de la cuenta de capital de Petroperú para una colocación de acciones o hacer una oferta pública inicial, porque lamentablemente nadie te va a comprar esas acciones. Es más, los bonos de Petroperú han sido declarados de categoría basura. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es una reestructuración total de la empresa para poderla poner en azul y de ahí recién meter el capital privado. Tendríamos Correcto. que pagarle a un accionista dinero para que quiera tener las acciones de Petroperú. Esa es la verdad. Arturo, Correcto. muchas gracias. Da ganas de seguir, pero acá no nos permiten un programa hasta las 7 de la noche. Pronto vamos a estar de nuevo juntos. Muchas gracias y ha sido un gusto. Gracias, Arturo. No, gracias a ti, Pedro, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a cualquier próxima convocatoria y un saludo a Turtel y Radio Audiencia. Hasta pronto, amigo. Gracias. Excelente, Arturo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.